9 de noviembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por los kioscos, por las portadas de los diarios que se editan en nuestra provincia, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día y también, como no, la prensa digital. Hoy, como sospecharán, todos los periódicos abren con la información de las restricciones que entran en vigor esta medianoche. A las 12 de esta noche comienzan las nuevas restricciones. Todos los diarios, como les digo, el Diario Córdoba, 5 columnas, Andalucía bajará la persiana a las 6, titula. El Diario ABC, con una foto para el presidente de la Junta, de Juan Manuel Moreno Bonilla, se cierra a las 6, él lo tiene. Y el Diario El Día, también a 5 columnas, los bares y las actividades no esenciales cerrarán a las 18 horas, a las 6. Ese es el titular común que utilizan todos los periódicos, también la prensa, lógicamente la prensa digital. Realmente este asunto de que, como dice los periódicos, baja persiana a las 6, tiene muchísimas excepciones. Es decir, no piensen que a las 6 la ciudad se va a parar, porque no es así. Hay excepciones, que hay un folio entero de excepciones, para que la actividad no se termine a las 6, sino que acabe la hora habitual. Por ejemplo, actividad industrial, es decir, cualquier actividad que se relacione con los talleres, incluso con algún centro de distribución. Minoristas de alimentación y bebida, centros sanitarios, centros ortopédicos, empleados del hogar, empleados y empleadas del hogar, servicios sociosanitarios, farmacias, veterinarias, estaciones de servicio, gasolineras, ITVs, entrega a domicilio, la lista es enorme, velatorios, puntos de encuentro familiar, incluso esos lugares que saben donde los padres y la madre habitualmente con tutelas compartidas donde encuentran para recoger un crío los hijos compartidos, los centros de AFP, los centros universitarios, conservatorios, es decir, que la relación es amplísima. Casi sería más sencillo decir que cierra realmente a las 6, que visto lo visto, y una vez que se eliminan todas estas excepciones, quedan la hostelería y el comercio, fundamentalmente el comercio, no de alimentación. Básicamente lo que tendrá que cerrar, y cada vez queda más claro que el objetivo de la Junta es limitar determinadas movilidades, básicamente de la gente más joven. Se cierran establecimientos de restauración, se cierra la universidad, solo online, se cierran las tiendas de ropa, por ejemplo. Es decir, que todo apunta a que lo que se pretende limitar es ese tipo de movilidad, que es la que no está consiguiendo reducir la cifra de contagios. Por cierto, fin de semana que no ha sido de los peores, se ha mantenido bastante la cifra de contagios en Córdoba, incluso se han dado una serie de altas en los hospitales, de manera que hoy, hasta que nos comuniquen el informe de hoy, hay menos personas ingresadas que había el viernes. Hoy creo que había 321, creo recordar de memoria, y el viernes había 320 o sea, 40. Ha habido alguna alta. En cualquier caso, las cifras están contenidas, no se acaba de aplanar la curva, no empieza a bajar el número de contagios de día con respecto al anterior, pero sí que al menos se ha frenado la aceleración en los contagios, y a pesar de ello, como digo, para rematar esta operación de contención se ponen en marcha estas medidas. Toda Andalucía, a excepción de 3-4 comarcas, han pasado a nivel 4. Antes estábamos en nivel 3, Córdoba, el distrito Córdoba, y ahora pasa a nivel 4. Toda la provincia de Córdoba está ya en el 4, bueno, toda no, el norte sigue en el nivel 3. Realmente tiene poca incidencia en nivel 3 o el 4, más allá de los aforos. Saben, lo comentamos la semana pasada, el nivel 3, por ejemplo, un ejemplo, velatorios para 10 personas, en nivel 4, velatorios para 6 personas. Por ejemplo, la hostelería en la nivel 3, 50% en el interior, y ahora pasa al 30%, terraza era el 100% y ahora pasa al 75%. Se reducen aforos, pero básicamente es lo mismo, porque también junto a esta ampliación del toque de queda, como anunció ayer el presidente, que les comentaba yo antes, a las 6 hay que cerrar ese establecimiento y a las 10 se amplía de 11 a 10 el toque de queda nocturno. Digo que junto a esto se ha ordenado el cierre perimetral de cada uno de los municipios, es decir, no se puede salir de Córdoba para ir, por ejemplo, a La Carlota o a Fernández Núñez o a donde sea, cualquier municipio. Pero claro, de nuevo hay un montón de excepciones, que, bueno, es otra lista igual de grande que la de antes.
con las excepciones de por qué se puede salir del municipio. Se puede ir para ir al hospital o ir a un ambulatorio, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir al lugar de residencia habitual, aunque se esté utilizando otro, para cuidar a mayores, para ir al banco, para ir al juzgado o al abogado, para pedir documentación oficial, para robar un carnet de identidad. Es decir, que la relación es muy larga, muy grande. De nuevo pasa igual que con las restricciones horarias. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Pues ir de ocio. De nuevo está claro cuál es el objetivo de la Junta de Andalucía: evitar los desplazamientos que se hacen por gusto, por placer, por ir al bar de un pueblo de al lado, etcétera, etcétera. Parece evidente que ese es el objetivo. Estas restricciones que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, que como digo, comienzan esta noche, a las 12 de esta noche, va a durar al menos hasta el 23 de noviembre. Yo auguro que durará algo más, porque el objetivo de todas las administraciones, aunque no lo confiesan, pero sí que lo dejan todo de manera laxa, lo dejan sobre la mesa, es conseguir que para la Navidad haya cierta relajación, se pueda volver a relajar la medida. Puede haber reuniones familiares, puede haber desplazamientos, personas que están trabajando fuera de su domicilio que vuelvan a su lugar habitual de residencia, que haya alguna actividad comercial mayor de la que estamos viendo ahora, incluso en la restauración. Si se consigue de aquí al 23, que son estos 14 días, con la medida de la Junta, o incluso se mantienen hasta después del Puente de la Inmaculada, día 9, 10 de diciembre, parece que de cara a la Navidad podemos tener cierta relajación. Lógicamente no va a ser una Navidad normal como la del año pasado, eso se nos quite de la cabeza. Reuniones grandes, reuniones de empresas, reuniones de amigos, cotillones o fiestas de fin de año. Va a ser mucho más relajado, pero al menos sí que se plantea que haya algún tipo de relajación, con respecto a lo que estamos hoy viviendo o sufriendo, que si se fijan es, como les decía, básicamente restauración y comercio y movimiento de gente joven, ¿no? Que es lo que parece que está descontrolando el tema de los contagios, aunque quienes luego padecen las consecuencias de estos contagios no son la gente más joven, que no suelen tener síntomas, no suelen acabar en el hospital, sino las personas mayores que se contagian a consecuencia de este asunto. Es decir, que medidas, quizá más ruido que nueces, si se paran a mirar a letra pequeña de lo que aprobó el Consejo de Gobierno, que se publica hoy en el BOJA y entra en vigor esta noche, pero es cierto que la ciudad se va a ralentizar de nuevo, sobre todo con el cierre de los bares a partir de las 6, los bares que ya abrían, porque muchos bares decidieron cerrar a mediodía, porque ya con la reducción a las 10 de la noche entre semana, realmente había muy pocos bares que mantuvieran la actividad normal. Así que, de nuevo, restricciones. Como les decía, toda Andalucía, a excepción de 3 comarcas, pasan de nivel 3 al 4, que lo que incluye básicamente es el cierre perimetral de los municipios. No se puede salir de Andalucía y no se puede salir del del municipio, a excepción de las excepciones muchas que les he contado. Y los aforos sí que bajan, bajan los aforos del cine, del teatro, de los parques, transporte público, aunque en el caso de Córdoba ya sabemos que el alcalde, por su cuenta, el ayuntamiento, decretó también algunas de las reducciones de aforo en las competencias que pueden hacerlo, en teatros públicos, en jardines, parques, etcétera, con lo cual poco a poco vamos camino de un confinamiento voluntario, más que voluntario, porque haya pocas cosas que hacer en la calle, porque aunque te puedas pasear desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, pues puedes pasear a sitios donde habitualmente no vas a esa hora. Así que esa es un poco la filosofía de este decreto, con la mente puesta en que para el día 15 de diciembre, 18 de diciembre, previo a las Navidades, se pueda relajar en algo la actividad, o los cierres, las reducciones, las limitaciones, y podamos pasar unas Navidades relativamente con la nueva normalidad. Estamos ampliando objetivos a las normalidades. Hay más cosas en los periódicos. Las fotos, por ejemplo, son para el fútbol. Tanto el Córdoba como el Día hablan de fútbol en sus portadas. El diario Córdoba, con una foto de Javi Flores, y el Córdoba empata de la forma que más duele. Ahí tienen la imagen, una foto que ha tomado a J. González, y en el diario El Día, foto de Antonio Juárez, dice: tras el perdón, castigo, el Córdoba perdonó al Granada, el Recreativo de Granada, y al final, en el minuto 94 de juego, pues se llevó este jarro de agua fría que supuso el empate del filial del Granada. Un Granada, por cierto, que con muchas dificultades para constituir la plantilla, para conformar una plantilla, porque el equipo grande tenía muchos
muchas bajas por COVID, se llevó a la mitad del filial y el filial llevó a gente joven, se llevó a juveniles. Aún así consiguieron aguantar el tiempo en el que el Córdoba mandó mucho tiempo en el partido, y cuando el reloj ya había cumplido el tiempo previsto, incluso el añadió 3 minutos y el gol llegó en el 94, pues Granada consiguió el golito que le da un punto, el primero, por cierto. Granada no jugó, era su debut en Liga, porque los partidos anteriores no había podido jugar porque no tenía jugadores, porque estaban con muchos contagios, y le quitó los 2 puntos al Córdoba y el liderato. Lo tenía compartido, como saben, con el Lucas Murcia y con uno más, creo, y ahora pues el Córdoba baja un par de puestos, aunque todavía estamos muy en el principio de la clasificación. En cualquier caso, no ha sentado bien este empate del Córdoba, que sabe derrota, evidentemente, porque eran 3 puntos con los que se contaba. Como les digo, el Recreativo Granada, que es el Granada B, un equipo con muchas bajas, muy mermado, un equipo sin rodaje, que no es el primer partido de la competición, y con pocas aspiraciones más allá de mantener la categoría, y mucho. El Córdoba es un equipo con otra plantilla, con otras perspectivas, con otras expectativas, con otra formación. Parecía que era un partido en el que hubo que haber mandado mucho más, y mucho más desde de primera hora y durante todo el partido. Sin embargo, se dejaron empatar cuando parecía ya que tenía los 3 puntos en el morral, en el zurrón. Así que un palo para las aspiraciones del Córdoba, que esperemos que se pueda remontar pronto. Hago un pequeño paréntesis, luego se lo contarán Fernando y Nacho en el programa de deporte. ¿Hay alguna duda sobre qué ocurre ahora con las nuevas restricciones y el deporte? Es decir, ¿se podrán mantener las competiciones o se limitarán? Porque si se sigue a rajatabla lo que dicen el Boja, no habría fútbol. Más allá de la Liga ACB, de la Liga de Primera y Segunda División, el resto se quedarían fuera de las competiciones. Parece que sí que habrá fútbol, al menos habrá fútbol. No está claro el fútbol sala, no está claro el fútbol femenino, no está clara la tercera división. Hay dudas todavía se está a la espera de ver cómo se interpreta el Boja y si habrá un nuevo partido o se paralizará durante estas 2 semanas que se ha ampliado la medida restrictiva en cuanto a la movilidad. No se puede ir de Córdoba a jugar fuera de Córdoba, con lo cual la semana pasada, ayer fueron a Granada. Granada está confinada, pero Córdoba no, con lo cual se supone que ir. Ahora tanto Córdoba como Granada están confinadas, y Granada, por cierto, está confinado del todo. En Granada sí que han pasado al siguiente nivel, con lo cual en Granada los bares y las tiendas no abren en ningún momento del día. No cierran a las 6, es que no abren en ningún momento del día. Hablando de bares, hablaremos luego en el informativo con Francisco de la Torre, y ya se apuntan movilizaciones para el sector de la hostelería, como señalan los periódicos en todas sus portadas, porque se sienten, lógicamente, los grandes damnificados. Dice Cordópolis, hoy, lo digo por ahí, que la Junta está estudiando un plan de ayuda concreto para la hostelería, con créditos blandos para que puedan mantener su actividad, con ayudas directas a donde haga más falta y con exenciones fiscales, básicamente pues eso, que no paguen impuestos o se paguen muy pocos impuestos de los que tienen que hacer frente durante el año. Parece que tiene todo el mundo claro que el gran damnificado es la hostelería, y sobre todo tiene claro que Córdoba vive de la hostelería. Hemos ido cambiando nuestra actividad productiva hacia la restauración, se ha abandonado la industria, se ha abandonado los talleres, se han abandonado incluso el trabajo de servicios, y todo, servicios no hostelería me refiero, y todo va hacia la hostelería, y claro, cuando la hostelería se para, la ciudad se para. También en Cordópolis habla de que los hoteles también están plantándose nuevos cierres. Han intentado salvar la temporada alta, entre comillas, lo de alto, es el segundo trimestre, mayo, abril. Han intentado salvar el verano, de alguna manera, porque hay mucho movimiento de personas, aunque no había lo de otros años, pero sí que ha habido movimiento interior. Pero parece que ya el otoño no van a intentarlo, y se plantean nuevos cierres de hoteles, cierres temporales, lógicamente, a la espera de que en primavera, también el invierno se da casi por perdido, quizás salvar algo a la temporada de Navidad, si se consiguen relajar la medida, y luego para la primavera parece que sí, que todo andará, no normal, no creo que tengamos una primavera normal, pero ya sí, quizá con vacuna, ya sí, quizá con la curva contenida, con los contagios mucho más perimetrados. Hay alguna esperanza de que las cosas puedan ir cambiando poquito a poco. Más cosas, vamos con los sumarios. El diario Córdoba hace una referencia deportiva también, titula "El Ciudad de Lucena llega al liderato tras vencer al Castilleja", hablamos de tercera división. Recuerden que el Lucena peleó este verano por ascender a segunda B, no lo consiguió, y tiene un proyecto importante para subir a segunda B.
que como le digo, no le salió el año pasado y este año está dispuesto a hacerlo. Tercera, es probable que sí que vea muy limitada los partidos. No sé cómo lo acabarán haciendo, pero tal y como está la cosa ahora mismo, no habría fútbol en tercera división. Luego también habla de que se reducen a la mitad las solicitudes para acoger a menores, consecuencia, lógicamente, de las trabas burocráticas y de que hay una menor actividad. También se traslada, en este caso, a este asunto tan sensible. Y por último, tramitados 747 millones en préstamos ICO en la provincia en 3 meses. Recuerden, los préstamos ICO son avalados por el Instituto de Crédito Oficial, son préstamos blandos, préstamos en los que hay muy pocos intereses que devolver, pues para eso, para que los negocios que ven reducida su actividad, sus ingresos, puedan sostenerse, para devolverlo en un plazo, a veces a medio, largo plazo, pero sin intereses, o al menos que no ahoguen los intereses. Claro, hay quien piensa que esto es trasladar la crisis de hoy, trasladarla al año que viene, pero por lo menos se puede mantener cierto nivel de ingresos. Más cosas. Dice el diario ABC, en la página 2, la burocracia y la escasa rentabilidad lastran el relevo generacional en el campo cordobés. Hablamos mucho de la dependencia que hay en Córdoba de la hostelería y en la provincia del campo, de la agricultura. ¿Cuál es el problema? Pues que las perspectivas son distintas hoy que hace 50 o 60 años de lo que era el campo. Ahora a los jóvenes no les atrae trabajar la tierra, trabajar el campo, y menos, como dice el diario ABC hoy, cuando la rentabilidad ha bajado muchísimo. Hay productos en los que solamente sobreviven porque hay ayudas europeas, porque hay subvenciones del PAC, de la Política Agraria Común, o porque son pequeñas explotaciones casi familiares, se utilizan pues casi para el trueque, una cosa que aún hay en algunos municipios, ¿no? Que se recoge el aceite para molerlo y para tener aceite para uno mismo, pero poco más, no pensando en el negocio. Y además, como señala el diario ABC, hay un problema burocrático en cuanto a la transmisión de propiedades, en cuanto a la gestión de las fincas, que echa para atrás a muchos jóvenes. Luego está el asunto de la brecha digital que existe entre el campo y las ciudades. Cada vez son menos atractivos los pequeños municipios para vivir ahí, la gente joven que quiere formar una familia. El proyecto de vida en una ciudad no se parece al de un municipio de 1000 o 2000 habitantes, y eso también retrae el anclar a las personas jóvenes a los municipios. Y claro, no puedes llevar una explotación que la tenga en Valsequillo viviendo en Córdoba, difícilmente, y eso hace que sea complicado el relevo generacional en el campo. Hay alternativas, porque esto que ocurre en España hoy, o Andalucía o en Córdoba, ya ocurrió hace décadas en otros lugares y se solucionó mediante otro tipo de industria, abandonar la atomización del campo, que quizás sea el gran problema que tiene el campo cordobés, que hay muchas pequeñas finquitas, hay pequeños olivares, hay pequeñas plantaciones, pequeñas viñas, y eso hace que sea complicado competir con los grandes productores. Y luego el tema de la mecanización del campo. No es lo mismo tener una plantación enorme donde se pueden adquirir máquinas, se puede mecanizar tanto en la siembra como en la recolección, como en cualquier trabajo del campo, que ir huertecita a huertecita intentando hacer aquello rentable. Creo que le hace falta una revisión al campo en general y que, como siempre dicen, a fuerza horca, y tendrán que hacerse, pues una vez que se constate, por lo que dice el diario ABC hoy, que no hay un relevo generacional claro, que no está claro que la gente se va jubilando y sus hijos se hacen cargo de las haciendas familiares, ¿no? Sino que intentan, pues eso, colocárselas, venderlas a alguien, porque no es ni rentable, ni es un trabajo penoso, ¿saben? Un trabajo muy arriesgado, que depende mucho del sol, depende del agua, en fin, un trabajo que no es el que creo yo sueña la mayoría de las personas que tienen hoy esa perspectiva, ¿no? También hay un reportaje interesante sobre Ana María Soto, dice el diario ABC, la cordobesa, que fue la primera mujer marina. Les invito a que den un repaso por esa página y vean un artículo bastante interesante. El diario El Día dice en la página, en su titular, de apertura, bueno, hemos visto el titular, la foto, en el sumario, Enresa prepara la construcción de una nueva celda en el Cabril. El Cabril, como saben, es el cementerio central de almacenamiento de residuos, un centro de almacenamiento de residuos, cementerio radiactivo le llaman, ¿no? Y tiene una serie de celdas, de naves, donde se depositan material radiactivo de baja o de muy baja actividad. O sea, hay de baja y media por un lado y de muy baja por otro. Hay 28 celdas para media y baja actividad.
Y luego hay 4 celdas más, la 29, la 30, la 31, la 32, que se pensaron para los materiales de muy baja actividad, materiales que han estado expuestos a alguna actividad, pero no son materiales en sí radiactivos. Por ejemplo, los que han venido del desmantelamiento de la central radiactiva de José Cabrera, que es la última central nuclear José Cabrera. Bueno, pues eso se está almacenando aquí. Esas 4 celdas se diseñaron hace ya algún tiempo, repito, 29, 30, 31, 32. Solamente hay 2 construidas, la 29 y la 30. Lo que habla hoy el diario El Día es de la construcción de la celda 31. Es decir, que aún quedaría una cuarta celda de material de muy baja actividad por construir. Pero es que además la celda 29, que es una nave, le llaman celda, pero es una nave, esta celda se detectaron unas filtraciones de agua hace algún tiempo. Parece, dicen los técnicos, que no afecta ni al material almacenado ni siquiera al subsuelo, pero había unas filtraciones y se optó por no utilizarla más. Se dejó aquella nave como estaba. Y entonces se ha empezado a llenar la celda 30 y está llena prácticamente. Enresa ha preparado un presupuesto de 375.000 euros para la nueva celda, la 31, pero las ofertas que han llegado son muy por abajo. De hecho, hay una de las ofertas que es menos de la mitad, que son 180.000 euros por esa misma construcción, ¿no? Alguna otra sí que es un poco más cara. Ha habido 3 ofertas. Como le digo, es un almacenamiento, se supone que muy poco peligroso, es un almacenamiento de material expuesto a la radiación, pero que no genera radiación. Como saben, hay varios niveles, desde muy alta actividad hasta muy baja actividad, hay una gradación, y en Córdoba lo que viene es de media, baja o muy baja actividad. El resto, el material de alta y muy alta actividad, se está almacenando en las mismas centrales nucleares. El problema será cuando haya que cerrar esas centrales, qué hacer con ese material, que como saben hay otra polémica acerca de dónde construir ese almacenamiento, que se supone que es más peligroso porque nadie sabe qué ocurrirá con el material radiactivo de alta actividad que se encierre. Este tipo de almacenamientos van colocando los bidones, son unos bidones en los que se mete el material, se sella el bidón y luego se entierra en hormigón y se esconden en la nave. Es decir, que aquello se queda oculto en la tierra. Pero claro, no se sabe qué ocurrirá dentro de un tiempo porque nunca ha pasado, porque la experiencia que hay es la que hay de ahora, no había casos previos. Y como digo, a nadie le hace gracia lo de la actividad, lo de la alta y muy alta actividad, más que en sí por el tema del almacenamiento, que todo el mundo tiene claro que se hace con toda medida de seguridad. No hay ningún lugar más seguro que el Cabril. Si han estado alguna vez allí sabrán que le pasan el Geiger ese al entrar y miden continuamente y hay sensores por todos lados, pero sí que hay problemas, por ejemplo, en cuanto al desplazamiento, el transporte de ese material, por ejemplo, en cuanto a que haya alguna filtración o que algún día hubiera un movimiento sísmico, telúrico y hubiese una grieta y aquello aflorara. En fin, hay una serie de dudas que recomienda que mejor tenerlo lejos que cerca, ¿no? Por si acaso. Pero en principio asegura a los técnicos de Enresa, de la empresa de residuos, que no hay nada más seguro que el Cabril, que hay mucha más radiactividad probablemente en un horno microondas de su casa que allí en el Cabril, donde les digo hay medidas de seguridad y hay controles continuos, uno detrás de otro. Cuando entran por allí, continuamente ven cómo hay indicadores por todas las habitaciones midiendo la radiactividad. Cierro paréntesis. Lo que Enresa está haciendo al almacenar este tipo de residuos está ahora el 80%, el almacenamiento con residuos de baja, media, baja y muy baja, y se plantea una ampliación. Con lo cual vuelve la polémica. Los grupos ecologistas no quieren que se amplíe el Cabril, dicen que ya se ha pagado la cuota de solidaridad que corresponde a Córdoba. Hay quien entiende que da igual tener un edificio, ya que está aquí, pues se puede ampliar un poco y aprovechar, porque el tener el Cabril supone importantes beneficios. Bueno, ese es el debate de siempre. Ya que está aquí, bueno, pues habrá que ver cómo se gestiona ese ya que está aquí, porque no se va a ir de aquí, porque lo que hay en el Cabril almacenado, como digo, se va enterrando, se empezó a enterrar en unas minas y se fueron colmatando las minas, luego ya se pasó a estas naves, que es donde ahora se almacena el material radiactivo. Más cosas. El diario El Día, con foto para el rector, para Villamando, para Gómez Villamando, José Carlos Gómez Villamando, titula: La UCO oferta becas para concienciar al alumnado sobre la pandemia. Una iniciativa curiosa la que ha puesto en marcha la Universidad de Córdoba, según cuenta el diario El Día, lo cuenta Lourdes Chaparro, una información que facilita Carmen Balbuena, la vicerrectora de Estudiantes y Transparencia. Son varias becas, son 14 becas, son 10 becas, 9 o 10 son para los estudiantes en campus,
y 4 o 5, no he contado, creo que son 4, para los estudiantes de los colegios mayores. Son 4, uno para el de Séneca, uno para Belmez y 2 para la Asunción. ¿Por qué los de la residencia? Porque se ha detectado, no en Córdoba afortunadamente, pero sí en otras provincias, sobre todo en Granada, que esa acumulación de estudiantes, esa reunión de estudiantes, residencia universitaria, es donde más se está provocando este tipo de contagios. El objetivo de la beca es que no sean los profesores, que no sean los políticos los que le digan a los alumnos: cuídate, intenta no contagiarte, sino que sean los propios alumnos, porque se entiende que ese tipo de mensaje llega más fácil, más directo si lo hace un alumno, de alumno a alumno, que si llega con una instrucción del decano, del profesor o del político de turno, que provoca una reacción, ¿saben?, la típica reacción del joven, de resistencia a la orden. Son becas de 350 euros, creo haber leído por ahí, durante 6 meses, que ayudarán lógicamente a los estudiantes. Y bueno, se trata de presentar un proyecto que puede ser, por ejemplo, unos vídeos en los que los estudiantes recojan testimonios de personas que han sufrido el coronavirus, que han superado el coronavirus, a ser posible, la COVID, o de testimonios de cómo se está haciendo en otras universidades. Evidentemente todo lo que se haga sería telemático, porque no se trata ahora de que para hacer un vídeo, ganarse un dinerito, se recorran toda España grabando vídeos o tomando testimonios. Cada cual hará lo que le interese, ¿no? Da esta pista la vicerrectora del vídeo, que parece que es lo que más llega a la gente joven, pensando luego en transmitir este mensaje a través de redes sociales, de Facebook, de Twitter, de YouTube, de Instagram, de lo que cada cual quiera hacer, ¿no? Es una iniciativa interesante, como le digo. Se trata de incentivar a los jóvenes a que sigan las recomendaciones, porque, como decíamos al principio de este programa de hoy, todo apunta a que este repunte de los contagios se debe al movimiento de la gente más joven, que se sienten invulnerables, porque realmente es que lo son. No digo que sean absolutamente vulnerables, pero sí que su vector de riesgo es mucho menor que el de las personas mayores. Y ellos están viendo cómo compañeros pillan la COVID y ni se enteran, y eso hace que no tomen las medidas necesarias. Bueno, pues ¿cómo se puede convencer? Pues en lugar de que se lo diga al decano, que se lo diga a su propio compañero de clase, que seguro que les hará, bueno, lo tendrá más cercano, ¿no? Termina el sumario el diario El Día hablando de las cifras. Córdoba supera ya los 300 fallecimientos por el virus y 44 pacientes están en la UCI. Como le decía, hay algún dato positivo más, por ejemplo, el tema de las hospitalizaciones actuales, que ha bajado durante el fin de semana, o que el nivel de contagio se ha, no digo reducido, pero sí que se ha desacelerado. Es decir, las cosas van bastante más tranquilas de lo que acabamos la semana el viernes. A ver las cifras que llegarán dentro de un rato, veremos si se mantiene o no se mantiene esta tendencia, que ojalá que sea así. El resto de información en los periódicos, bueno, pues el diario Cordópolis habla de que Sadeco refuerza la desinfección y limpieza a presión en las barriadas. Este fin de semana ha habido, igual lo han visto en su barrio, pues trabajos para abordar esta desinfección, como se hizo la primera oleada. No está muy claro que el virus soporte demasiado tiempo en la calle, se depende en qué superficie, pero bueno, mejor prevenir que curar, y se está haciendo este tipo de trabajos. Y, por ejemplo, en el diario Córdoba Hoy, hablan de que le piden más de 4 años de cárcel a un acusado de intento de agresión sexual a una joven en un bar. Hay un par de informaciones de tribunales interesantes en Córdoba Hoy. En fin, mucha más información, como siempre les digo. Les invito, como cada día, a que acudan al kiosco, a que compren el periódico, a que entren en internet y que se informen. Nosotros vemos mañana. Ahora, como cada día, les dejo con Fernando López Munzón y con Nacho Serrano en el programa Todo CCF, Toda la Actualidad del Córdoba, un día además calentito después de la derrota, del empate, casi derrota ayer en Granada. Fernando. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Sí, es que sabe prácticamente a derrota ese empate del Córdoba, que llegó en el último minuto, en la última jugada, ya con el tiempo pasado, y que, bueno, incluso hasta el entrenador Juan Saba valoró después del partido y dijo literalmente que se les quedó cara de tonto. Así que, bueno, mal sabor de boca por parte del primer equipo, mal sabor de boca también por parte del filial, y eso sí, una gran alegría con el Córdoba femenino en el partido que vimos aquí en PTV el domingo por la mañana y ante el Granada de Tenerife. Todo eso es lo que vamos a contar en el día de hoy, la actualidad, la resaca del fin de semana. Aquí os espero en Todo CCF.